Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien, súper conectados y listos para un nuevo vídeo que de verdad, les digo, está dando mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la farándula turca, y más específicamente, en un chisme que ha explotado en las redes sociales literalmente. Hablamos de nuestra querida Demet Özdemir, esa actriz talentosísima que nos ha robado el corazón en tantas novelas, y un rumor que ha tomado dimensiones épicas, su supuesta boda con Can Yaman. Sí, han escuchado bien, Can Yaman. Esa pareja que muchos amamos ver junta y que ahora, al parecer, estaría a punto de dar un paso importantísimo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo humo o hay fuego? Les aseguro que hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que sabemos hasta ahora, con todos los detalles jugosos. Así que si son fans de Demet, si son fans de Can, o simplemente les encanta el drama y las historias de amor de celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de rumores, les hago una invitación muy especial, que ya saben que me encanta, suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias, los chismes más calientes y las historias que realmente les interesan. ¡Vamos allá! Últimamente las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones sobre la vida amorosa de Demet Özdemir. Y cuando se menciona a Can Yaman, boom, la cosa se pone más intensa. Ustedes saben que Demet y Can compartieron pantalla en Erkencikus, y la química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fanáticos de inmediato se enamoraron de la pareja, incluso fuera de la ficción. Se les veía juntos en eventos, en situaciones cotidianas, y cada foto, cada me gusta en redes sociales, era analizado hasta el último detalle por miles de seguidores ávidos de confirmación. Y es que, seamos honestos, son dos personas guapísimas, talentosas y que juntos, hacen una pareja de ensueño. La química que desbordaban en cada escena de Erkencikus trascendió la pantalla y se instaló en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Los gestos, las miradas cómplices, la forma en que sus personajes interactuaban, todo parecía indicar una conexión genuina que alimentaba las esperanzas de verlos como pareja en la vida real. Pero la relación entre ellos siempre ha sido un poco esquiva, ¿verdad? Nunca confirmaron oficialmente un romance, aunque tampoco lo negaron de forma rotunda. Y es precisamente esa ambigüedad la que ha alimentado las teorías. Siempre jugaron con esa línea fina entre la amistad y algo más, dejando la puerta abierta a la imaginación de sus seguidores. Cada aparición pública conjunta era un evento en sí mismo, analizado hasta el más mínimo detalle por la prensa y los fans. Se hablaba de viajes secretos, de llamadas telefónicas eternas, de confidencias compartidas. La falta de una declaración contundente, ya sea para confirmar o desmentir, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que los rumores florecieran sin control. Ahora, hace poco comenzaron a circular rumores con mucha fuerza, casi como si fueran hechos confirmados, de que Demet y Can estaban planeando su boda. Imaginen la noticia, la boda de Erkencikus. Hubiera sido el evento del año en Turquía, y probablemente a nivel internacional también. Los titulares explotaron, los portales de noticias se llenaron de especulaciones. Se hablaba de fechas tentativas, de posibles lugares exóticos, de invitados estrella de la talla de otras celebridades turcas y hasta internacionales. Las redes sociales ardían con los hashtags relacionados, y los foros de fans se debatían entre la euforia y la incredulidad. La idea de que Sanem y Can, los personajes que conquistaron al mundo, se unieran en matrimonio en la vida real, era un sueño para muchos, y por ende, una noticia que vendía muchísimos clics y generaba un interés masivo. Los medios de comunicación turcos y, por supuesto, los portales de entretenimiento de todo el mundo, se hicieron eco de estas informaciones, dando por sentado, en muchos casos, que la boda era un hecho inminente. Sin embargo, la calma, o mejor dicho, la explosión, llegó cuando la propia Demet Özdemir decidió romper el silencio. Y créanme, lo hizo con todo. En una reciente aparición pública, o quizás a través de un comunicado, no recuerdo exactamente el detalle exacto del medio que lo capturó, pero la reacción de Demet fue contundente. Se le veía visiblemente molesta, quizás un poco harta de tanta especulación. Los reporteros, por supuesto, no perdieron la oportunidad de preguntarle directamente sobre los rumores de la boda con Can Yaman. Y la respuesta de Demet fue, digamos, explosiva. Ella negó rotundamente estos rumores. Sí, así como lo escuchan. Explosiva negación.
No se anduvo con rodeos. Dijo algo así como que no había planes de boda, que eran meras invenciones y que estaba cansada de que se inventaran cosas sobre su vida personal. La manera en que lo expresó, la firmeza de su voz, la expresión en su rostro, todo indicaba que estaba realmente frustrada. Para muchos, esta fue la prueba definitiva de que los rumores no tenían fundamento. Demet, conocida por ser una persona bastante reservada con su vida privada, no suele dar este tipo de declaraciones tan enfáticas. Por lo tanto, que haya salido a desmentir algo con tanta fuerza significa mucho. La negación no fue tibia ni evasiva, fue directa, firme y cargada de una exasperación que resonó en todos los que la vieron o escucharon. Dejó claro que había cruzado una línea, y que su paciencia se había agotado. La forma en que respondió a las preguntas de los periodistas fue casi un grito de hartazgo ante la constante invasión a su espacio personal. Ahora, ¿qué significa esto para los fans que soñaban con verlos casados? Pues para muchos, una decepción. Para otros, una reafirmación de que no hay que creer todo lo que se publica. Pero lo interesante aquí es analizar el porqué de la explosión. ¿Fue solo la molestia de que se inventen cosas, o había algo más detrás de esa negación tan vehemente? La verdad es que aunque Demet y Can tuvieron una conexión innegable en pantalla, y quizás una amistad o un vínculo especial fuera de ella, la idea de una boda era, según ella, pura fantasía. La negación tan enérgica sugiere que la situación había llegado a un punto insostenible para ella, donde las invenciones sobre su vida privada la afectaban de manera significativa. Y aquí es donde entra la parte que me intriga a mí, y estoy segura que a ustedes también. La industria del entretenimiento turco y la de la farándula en general, se nutre mucho de los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación, para vender más, a menudo crean titulares sensacionalistas. Y a veces los mismos representantes de los artistas, o incluso los propios artistas en busca de notoriedad, pueden alimentar esos rumores. Pero en este caso, la negación de Demet parece venir de un lugar genuino de hartazgo. Es posible que los rumores hayan llegado a un punto donde ya no solo eran una molestia, sino que empezaban a afectar su reputación, su vida personal o incluso sus futuras oportunidades laborales. La presión de la prensa y del público puede ser abrumadora, y a veces, una estrella necesita poner un límite claro. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada paso que dan es observado, cada interacción es analizada. Si se les ve tomando un café juntos, ya están prometidos. Si salen a cenar, ya se mudaron juntos. Es una invasión constante a su vida privada. Y Demet, que ha construido una carrera impresionante con mucho esfuerzo y talento, seguramente busca un poco de paz y respeto por su intimidad. La vida de un artista no se limita a la pantalla, también son personas con sus propias vidas, sus relaciones, sus deseos y sus frustraciones. El constante escrutinio público puede ser agotador, y la negación de Demet es un reflejo de esa fatiga. Además hay que recordar que Demet, hasta donde sabemos y ha sido público, tiene o ha tenido otras relaciones. Después de su paso por Erkenci y los rumores con Can, también se le relacionó con otras personas, como el jugador de baloncesto Kaan Turan. Y recientemente hemos visto en redes sociales que se la ha visto muy cercana al cantante Ogeday Girisken. Ojo, no estamos diciendo que haya algo oficial ahí, pero las imágenes y los comentarios dan pie a nuevas especulaciones. Y es natural, la vida de una persona joven y exitosa continúa. Estos nuevos vínculos, aunque sean solo amistades, son inmediatamente escrutados y pueden generar nuevas oleadas de rumores. La vida amorosa de las celebridades se convierte, para muchos, en una especie de reality show público, donde cada acontecimiento es digno de análisis y especulación. La realidad es que la fama tiene este doble filo. Por un lado, te da una plataforma para mostrar tu talento y conectar con millones de personas. Por otro, te expone a un escrutinio constante y a un sinfín de chismes que pueden ser, en el mejor de los casos, molestos y en el peor, perjudiciales. La explosión de Demet Özdemir ante los rumores de boda con Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la paciencia tiene un límite, incluso para las estrellas más queridas. Es un recordatorio de que por muy populares que sean, siguen siendo seres humanos que merecen respeto y un espacio para vivir sus vidas lejos de los flashes y los titulares. La presión mediática puede ser implacable, y la necesidad de un artista de proteger su privacidad es tan válida como la de cualquier otra persona. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto?
Primero, que hay que tomarse con mucha cautela los rumores que circulan en las redes sociales. La verdad a menudo está oculta bajo capas de especulación y desinformación. Segundo, que las celebridades son personas con sentimientos y derechos a su privacidad. Y tercero, que Demet Özdemir es una mujer fuerte, que no teme alzar la voz cuando siente que su espacio está siendo invadido. La industria del entretenimiento puede ser un campo minado de desinformación, y aprender a discernir entre lo real y lo ficticio es fundamental para un consumo de noticias responsable. La reacción de Demet no solo desmiente un rumor, sino que también sirve como un llamado a la reflexión sobre la ética periodística y el respeto por la vida privada de las figuras públicas. La historia de Demet y Can, aunque no culmine en boda, seguirá siendo un capítulo interesante en la memoria de los fans de Erkenci. La química que compartieron en pantalla dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca. Y quizás en el futuro ambos encuentren el amor y la felicidad, ya sea juntos o por separado, y ojalá, en un ambiente de mayor respeto por su vida personal. Lo importante es seguir apoyando su carrera, admirando su talento y, cuando sea necesario, defender su derecho a la privacidad. El legado de Erkenci trasciende la pantalla, y la conexión que establecieron Demet y Can con su audiencia es un testimonio de su carisma y profesionalismo. Ahora la responsabilidad recae en nosotros como seguidores, de separar la ficción de la realidad y de apoyar su crecimiento profesional y personal con respeto. En resumen, la noticia de la supuesta boda de Demet Özdemir con Can Yaman ha sido desmentida categóricamente por la propia actriz, quien se mostró muy molesta ante la persistencia de estos rumores. Esto nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos en redes sociales y de respetar la privacidad de las figuras públicas. La respuesta de Demet Özdemir es un ejemplo claro de la importancia de la comunicación directa y honesta, así como de la necesidad de poner límites ante la invasión constante de la vida privada. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Demet hizo bien en explotar? ¿Qué opinan de la obsesión de los medios y los fans con la vida privada de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman la farándula turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan nada de lo que viene, porque seguro que les va a encantar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.